Saludos cordiales, señores estudiantes. Deseo comenzar mi clase con un saludo lleno de cariño para cada uno de ustedes y sus familiares, sí, deseando pues que en estos tiempos críticos se encuentren muy bien. Con este saludo inicio mi clase. El tema de hoy es el reportaje. Como ustedes tienen conocimiento, ya en las clases anteriores hemos abordado los textos periodísticos, textos que informan, sí, algunos tal vez con una parte de subjetividad, pero la mayoría de ellos que informan, sí, y que surgen periódicamente, de ahí su nombre. De esa forma hemos abordado, y tomando en cuenta esto, hemos abordado a la noticia, a la entrevista, diferenciándola obviamente de la encuesta, y ahora nos toca el reportaje. Comenzamos. Definición, dice, es una narración muy descriptiva de hechos, muy descriptiva, sí, reitero esta parte, muy descriptiva de hechos o conjunto de noticias relacionadas. Es esa la gran diferencia entre noticia y reportaje. A continuación, en características, explicaré de mejor manera esto. Tenemos aquí dos ejemplos. Un texto nos dice, un reportaje, un queso que sabe a familia. Por tanto, infiero que lo que el reportaje tratará, si a lo que se refiere el texto, será una familia que ha tenido la tradición y se ha concentrado en la elaboración de productos lácteos, específicamente el queso. Y en el segundo ejemplo tenemos los antepasados del elefante, por tanto me refiere a cómo eran esos animales, desde cuándo datan estas especies y demás. Por tanto tenemos, miren, dos ejemplos que justamente me permiten relacionar qué es el reportaje. Pasamos a características. Como ustedes pueden apreciar, he colocado color azul en las características que son propias del reportaje y que son justamente las que nos van a ayudar a diferenciar, las que nos ayudarán a diferenciar con la noticia, porque la noticia y el reportaje tienen muchas cosas en común, pero así muchas características que les diferencian. Comenzamos. Se desarrolla de forma amplia y profunda. Recuerden, la noticia no podía hacer esto. La noticia narraba hechos, sí, pero debían ser concretos. Debíamos ser veraces y debíamos ser breves. En cambio, el reportaje, entre las características del reportaje, no tenemos eso. Al contrario, debemos describir, dar muchos antecedentes, hechos relacionados para que haya una comprensión lógica y demás. Puede ser de actualidad o no, es otra característica que es indiscutiblemente propia del género del reportaje, ¿sí? Al decir actual, recuerden que la noticia narraba, informaba hechos actuales. En cambio, el reportaje dice que pueden ser actuales o que pudieron pasar ya antes y que secuencialmente puedo enlazarles hasta la actualidad, ¿sí? La tercera característica que sí comparte con la noticia es el tema debe ser de interés público. Recuerden, eso sí también tenía la noticia. Comparten esta característica. La siguiente dice, requiere apoyos visuales, imágenes si es escrito, y videos y sonidos para otras maneras de transmisión, puede ser por televisión, por radio y demás. Dice, requiere apoyos visuales. No dice si desea. ¿Sí? En la noticia, cuando nosotros abordamos la noticia, ¿sí? Yo les mostré un ejemplo que tenía la foto y el pie de foto, pero yo les indiqué que si deseábamos eliminar eso, no pasaba nada, la noticia no se alteraba, no perdía valor y demás. En cambio, en el reportaje es obligatorio poner imágenes, y no solo una, sino varios, inclusive cuadros estadísticos y otras gráficas que me permitan entender el contenido. Por último, tenemos apoya la información con entrevistas y opiniones, inclusive opiniones personales, ¿sí? La noticia no puede realizar, tal vez pueda tener testimonios, ¿sí? La noticia obviamente podrá hacer uso de testimonios de aquellos que vieron el suceso, el hecho, ¿no? Que presenciaron el hecho, pero en este género, en el reportaje, sí, tenemos que
necesito, es urgente, es recurrente, obligatorio, por así decirlo, que yo base mi trabajo en investigación, en opiniones personales, opiniones de otras personas, entrevistas justamente para ver qué opinan esas personas y más. Entonces, las partes que están con azul son las características propias del género del reportaje, del género periodístico, el reportaje, y justamente también son aquellas que nos permite diferenciar con la noticia. Vamos a ver clases de reportaje. Tenemos, como ustedes ven, ¿sí?, 6 clases de reportaje. El reportaje formal, el reportaje científico, explicativo, de interés humano, narrativos y autobiográficos. Formal, como ustedes ven, dice, no incluye opiniones personales, casi parece una noticia, pero no, ¿sí? Y se da con una secuencia, un antes del hecho que están reportando, que están narrando, un durante, cómo se está llevando el caso, realizándose el hecho, y un después, inclusive las consecuencias, se da un seguimiento. Eso es el reportaje formal. Científico siempre abordará temas médicos, y en los ámbitos de temas médicos, tecnológicos, ecológicos y demás, de salud, ¿sí? Y aquí también, sí, aquí sí ya podemos poner opiniones personales. Explicativos, hechos de trascendencia pública, ¿sí?, que cambian a la sociedad general, o sea, a la sociedad en general. No solo que se dé a una cierta localidad, a un cierto pueblo, a una cierta región, sino que logra cambiar, ¿sí?, a toda la sociedad, ¿sí?, a la mayoría, que abarca a la mayoría de la sociedad o público. Interés humano, de relevancia a la vida. En esta parte de la relevancia a la vida puede ser psicológica, ¿sí?, puede ser la biológica, ¿sí?, puede ser la emocional, ¿sí?, todo lo que refiera a la vida del ser humano, tal como es el ser humano y sus diferentes ámbitos personales, ya no solo sociales, sino personales, ¿no? El yo y sus necesidades, el yo y sus emociones, el yo y la psicología, la vida como tal, ¿sí? Entonces aquí abordarán estos hechos. Narrativos, desarrollan el hecho como si fuera una historia, van contando, hasta nos van a dar espacios, tiempos, es decir, lugares, nos van a dar fechas, tiempos, ¿sí?, y nos darán a conocer como una historia todo lo que ha ocurrido. El reportaje se construirá o se estructurará de esta manera. Y los autobiográficos obviamente se van a referir a una persona, dónde nació, cómo nació, qué ha realizado, qué ha alcanzado y demás, ¿sí? Y obviamente va a tener que, como la noticia, todos estos tipos de reportajes, apegarse con gran fidelidad a los hechos, a los datos, ¿sí? No podemos ficcionalizar en ningún momento cualquiera de estos aspectos, ¿sí? Todos deben ser reales y obviamente veraces. Una diferencia, vuelvo por favor, tanto a los reportajes explicativos y de interés humano, ¿sí?, porque casi suelen como parecerse, ¿no? Uno podría confundirse. El momento que digo explicativos y que habla sobre la trascendencia pública, de hechos de trascendencia pública, me refiero justamente a irlos describiendo, explicando es el suceso y qué consecuencias ha dado al ser humano. En cambio, en el interés humano, yo puedo abordar cualquier tema, ¿sí?, cualquier tema que obviamente se refiere a la vida y al ser humano, ¿sí?, de las especies, inclusive no solo del humano, sino de los animales, de las plantas, ¿sí?, en la parte de la vegetación, y que obviamente nos da una enseñanza, una reflexión, ¿sí? En cambio, en la trascendencia pública puede ser que llegue a darnos una reflexión, pero lo único que nos da nos explica el hecho, el fenómeno. Obviamente también tendrá opiniones personales de quien realiza el reportaje, interés humano también, pero se diferencian los dos porque el uno explica,
¿sí? El uno explica las consecuencias, lo que ha sucedido, el hecho como tal. En cambio, el interés humano nos abordará un aspecto de la vida sin caer en las consecuencias, sino lo que se ve, lo que está sucediendo, que puede darse tal vez algo para el futuro, pero no se concentrará mucho en esa parte, si no se concentrará, sino narrará lo que está viendo o lo que ya pasó, tomando en cuenta a la vida como tal. Sigamos, ya aclarado esta parte, esta parte entre el reportaje explicativo y de interés humano continuo. La estructura, como ustedes ven, casi similar a la noticia. Encabezado, o también llamado titular, se indica el tema, sí, no pongo directamente a qué me refiero, pero sí con unas palabras, con un juego de palabras, abordo el tema. Entrada, lo que nosotros decíamos entradilla, ¿no? El párrafo que capta la atención del lector y que está formulada por idea principal, ¿sí? Dónde, quién, de quién hablo, dónde pasa, qué sucede y demás. Cuerpo, donde se da el desarrollo, la amplitud de los hechos, y obviamente aquí habrá, como decía, ¿no?, las entrevistas, personajes, testigos, opiniones personales, cuadros estadísticos, varios tipos de imágenes que se relacionan al tema y demás. Y cierre. En este momento sí hay un cierre de la noticia, también tiene, digamos, un cierre, ¿no? Pero aquí es más concreto, porque aquí justamente puede ir la opinión del periodista que realiza el reportaje. Él también da a conocer lo que vive, lo que siente, lo que valora justamente el tema del reportaje. Entonces aquí viene, y también, como ustedes ven, dice frases finales que consolidan lo expuesto, ¿sí?, con esas reflexiones. En la noticia no hay opinión personal del periodista. Narra los hechos como sucedieron y se acabó. En cambio, acá sí hay como extender un poquito más, hay como salirse de las rayas, de las líneas, ¿sí? Si fuera una pintura, si la noticia está dentro de las líneas, se sujeta a esto, y el reportaje se va un poco más allá, se sale de las líneas. Estos jóvenes, es obviamente nuestra clase del día de hoy, ¿sí? Yo les agradezco por su atención. Tenemos un video, por favor, en el cronograma, adjunté un link de un video que me pareció muy interesante, porque ahí también indican las observaciones que realizamos en el PowerPoint que estamos revisando, pero también añade o explica de otra manera. Como les digo, siempre trabajo con varias fuentes para que ustedes puedan enriquecer justamente su conocimiento. Les solicito que realicen el trabajo que está enviado también en refuerzos, ¿sí? Y pues obviamente que estemos listos para la siguiente clase en las aulas virtuales. Agradezco mucho su atención, deseo que siempre se encuentren bien y nos estaremos viendo en una próxima clase.